Hola gripas. Hoy os voy a contar cómo tiño la madera de las réplicas de armas. Digamos que el color original de fábrica no suele convencerme, por lo que yo prefiero tunearlas un poco. Y aprovechando que aún no le devolví a Javi su carabina M1 de la marca Denix, os voy a contar mi método. Y digo mi método porque quiero dejar bien claro que no soy ningún experto en la materia. Si lo que queréis es restaurar un arma con valor histórico, os aconsejo que consultéis a un auténtico armero o a un restaurador. Y dicho esto, lo que vamos a necesitar es papel de lija, nogalina en polvo y aceite de linaza. Lo mejor sería poder desarmar la réplica para quedarnos solo con la madera y así no tocar las partes metálicas. Ya veis que he quitado la cantonera de la culata y también la caña superior del guardamanos. Lo que no soy capaz de quitar es esta abrazadera y si no la quito no voy a poder desarmar el arma. Pero bueno, tranquilos, no deja de ser una réplica. Eso sí, le daremos con cuidado y si llegamos a tocar las partes metálicas, pues bueno, seguro que mal no le viene, que le va a dar un aspecto así como más de desgastado. Así que lo primero va a ser usar el papel de lija para eliminar los tintes y ceras de fábrica. Vamos allá. Para realmente eliminarlo por completo, habría que usar un decapante industrial, pero prefiero no usar mucho productos químicos. Así que yo prefiero pasarle solo el papel de lija. Creo que primero habría que empezar con la lija más gruesa y luego pasar a la más fina. Si queréis, después de esto, podéis darle una pasada con lana de acero para dejarlo más pulido. Y por último, solo falta limpiar la madera para dejarla lista para el siguiente paso. Ahora que ya tenemos las partes de madera de la réplica lijadas, es el momento de aplicar el tinte. En madera existen dos tipos de tinte, al agua o con disolvente. El que vamos a usar hoy, la nogalina, es al agua. Como su nombre indica, proviene del nogal, concretamente de la cáscara de afuera que recubre la nuez. Esto podéis encontrarlo en cualquier tienda de ferretería o bricolaje. La mezcla se recomienda hacerla con agua caliente o mejor dicho, agua tibia. No hay ninguna proporción mágica. Simplemente saber que cuanta más nogalina, más oscuro quedará. Lo que podéis hacer es una prueba en una madera si queréis. Pero ojo, en mojado engaña. Cuando se seque se aclarará y podréis ver el resultado final. Ya os avisé que no soy ningún experto en la materia y os lo acabo de demostrar porque en lugar de ir echando a los pocos eché todo de golpe y bueno, se me han formado aquí unos grumos, pero menos mal que como el agua está caliente, pues bueno, poco a poco se irá disolviendo. Y de todas formas, antes de aplicarlo hay que esperar a que este agua enfríe para no dilatar la madera. La nogalina podéis aplicarla con pincel, brocha o una esponja. Los entendidos dirán que esto hay que hacerlo siguiendo la dirección de la veta de la madera y siempre del centro al borde para evitar los chorretones. Bueno, esa es la teoría, pero si no lo hacéis así no os preocupéis. Tampoco es que esta sea una pieza de carpintería fina. ¿Veis lo que os decía de que en mojado engaña? Este es el resultado real de la primera capa. Han pasado varias horas, ya se ha secado. Y bueno, creo que tal vez puse poca nogalina. Creo que debería haber hecho un poquito más concentrado. Pero bueno, ya tenía en mente hacer pasar varias manos para que vaya cogiendo ese color y que oscurezca. Pero bueno, antes de pasar a la segunda mano, voy a aprovechar para colocar la caña superior del guardamanos. Porque bueno, si visteis el vídeo sobre la carabina de Denix, ya sabréis que esta réplica cuenta con un agujero y un tornillo que la original no tiene y que pretendo tapar. Voy a aplicarle pasta para madera y bueno, el tornillo traté de limarlo un poco, bueno, creo que pude haberlo limado un poquito más y la idea luego va a ser lijar y luego ya el tinte, la nogalina, pues igualará el color. La verdad es que se podría pegar con cola, se le podría pegar con cola esas dos piezas de madera y no usar el tornillo y simplemente tapar el agujero, pero como esta va a ser una réplica que se va a usar en recreación, que va a tener bastante tute, creo que es mejor conservar el sistema del tornillo.
Y bien, guripas, ¿qué os parece? Llevo ya 4 capas de nogalina. Esto obviamente me ha llevado más de una jornada, porque hay que esperar a que seque. Y de hecho ahora lo he dejado que seque bien, para ver bien el color que queda, y me gusta, me convence. Como tengo por aquí aún la otra carabina de Denix de Javi, vamos a poder comparar el color que tenía de fábrica. Como veis, la Denix tiene un color mucho más naranja que el que le estoy aplicando ahora con la nogalina. ¿Y qué es lo que toca ahora? Pues ahora toca fijar el color. Para eso vamos a usar un barniz natural. Como en todo, cada uno tiene su método, y a mí lo que me gusta usar es el aceite de linaza, que podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje o ferretería. La linaza viene de las semillas del lino y protege la madera, la nutre y la impermeabiliza. Yo lo aplico así, directamente con el dedo, porque creo que no es dañino, pero bueno, si preferís podéis usar un trapo. Eso sí, vamos dando círculos para que absorba bien la madera, y al ser algo natural, pues no hay que andar con máscaras ni medidas de seguridad. Lo único a tener en cuenta, eso sí, es respetar el tiempo de secado. Se recomienda esperar unas 24 horas entre cada mano. Bueno, he dejado que seque bien, de hecho han pasado más de 24 horas, y ahora le voy a dar una segunda capa. Antes de eso, os recomiendo que siempre paséis un trapo. De hecho, esto hay que hacerlo también antes de la primera pasada del aceite de linaza. Leí por ahí que hay quien recomienda incluso darle con una lija muy fina, pero bueno, yo la verdad prefiero hacerlo así, no vaya a ser que levante el trabajo hecho. Así que nada, voy a pasar el trapo y le aplicamos la segunda mano de aceite de linaza. Y capas de aceite de linaza, las que queráis, o más bien hasta que veáis que la madera no absorbe más, ahí ya parar, ¿eh? De todas formas, yo le voy a dar solo dos manos porque me gusta ya el color que ha cogido y simplemente quiero que proteja bien la madera y lo que hemos teñido. Trabajo terminado, guripas. ¿Y bien? ¿Qué os parece? Acordaros de dejar secar bien la madera y al terminar pasarle un trapo blanco, para retirar el exceso de aceite de linaza. Frotarle sin miedo, el trapo tiene que quedaros tal que así. Esto, por si no lo dije antes, habría que hacerlo entre cada mano, tanto del aceite de linaza como de la nogalina. Y nada, si queréis vamos a compararlo con el color original de la Denix, ya que tenemos la otra carabina. Y así podéis ver la diferencia de color. Como podéis ver, el color original de la Denix es un poco más como naranja. A mí personalmente me gusta más este tono más oscuro. Y os muestro también el resultado nuevo del tornillo. Porque como nos gusta decir, los detalles importan, marcan la diferencia. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Y antes de despedirme, quisiera repetir por última vez que no soy ningún experto ni restaurador de madera ni de armas, y espero que el tutorial haya sido de utilidad. Si notáis que pasado el tiempo la madera de vuestra réplica pierde color, siempre podéis darle una capa más de aceite de linaza. No le viene mal, no sé, cada 1 o 2 años pues darle un repasito. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy y rompan filas.